Son las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Reciban un cordial saludo de Rosana Laviada en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Es la mañana de Federico en el radio en este lunes 31 de julio ya. Comenzamos nueva semana, abandonamos mes de julio en unas horas, iniciamos el mes de agosto. Serán ya muchos los que han regresado a sus hogares, de sus puntos vacacionales, a sus trabajos, y muchos los que ya nos escuchan desde su punto de vacaciones, esas tan ansiadas vacaciones que por fin han llegado. Bueno, aquí seguimos informándoles. Además, les vamos a mantener informados hasta las 12 del mediodía, a partir de las 10, como siempre, con Isabel González y, por supuesto, a través de todos nuestros canales de información que mantenemos con ustedes, a través de nuestro streaming en Libertad Digital, por supuesto, a través de nuestro canal de YouTube y a través de las diferentes emisoras de radio en todo el territorio nacional. Hoy es San Ignacio de Loyola. San Ignacio, ya saben todos ustedes que es uno de los santos impulsores de la Contrarreforma junto a Santa Teresa, y fue puente de la Iglesia y de la modernidad más recientes. Además, el fundador de la Compañía de Jesús y, por tanto, recordado como maestro de la espiritualidad, un hombre libre, soñador, fiel a la Iglesia, y que es recordado en un día como hoy. Así que felicidades a todos los Ignacios, a todos los Iñakis, y felicidades a todos aquellos, especialmente si son miembros del Club de Libertad Digital. Bueno, ¿cómo se presenta la jornada? Habrán notado que las temperaturas han aumentado. Esta noche prácticamente en la mayoría de la península ha sido muy complicado conciliar el sueño. Las temperaturas son altas y hoy vamos a camino también de encontrar y de registrar máximas en diferentes puntos de la península. Apunten bien, en Albacete, en Sevilla, en Córdoba ya están en el entorno de los 40 grados, así que muchísima precaución. Ya saben ustedes, hidratación, evitar las horas centrales del día, no exponerse al sol, no hacer deporte en las horas centrales. Esto es fundamental. La mínima la tenemos en Burgo, Lugo y en Vitoria con 12 grados, y ya les adelanto que los cielos van a estar prácticamente despejados en todo el país, salvo en algunos puntos del Pirineo Oriental y en algunas zonas interiores de Cataluña, en el interior también de Valencia y en la Ibérica Oriental, donde a última hora del día se espera algún chubasco. Y a esta hora de la mañana también estamos muy pendientes de miles de gomeros que siguen afectados por ese corte de luz. A las 3 de la madrugada del domingo fue cuando se produjo ese apagón general en la isla que dejó esta a oscuras. Según ha reconocido la empresa suministradora de Endesa, la normalidad está regresando muy poco a poco. Hay más de 12.700 afectados y solo 2.500 clientes han recuperado la electricidad a través de grupos electrógenos. Las autoridades y la compañía piden paciencia a todos aquellos gomeros que se han visto afectados, es decir, a la mayoría de los gomeros, mientras trabajan para restablecer este servicio. Recuerdan además que las grandes infraestructuras como los hospitales y el aeropuerto están funcionando con absoluta normalidad. Muy pendientes, por tanto, vamos a estar de la Gomera y muy pendientes, lógicamente, de que la situación allí mejore. Bueno, Pedro Sánchez no ha podido evitar la soberbia y la chulería que le caracterizan en la carta de respuesta a Alberto Núñez Feijóo, donde el líder popular le emplaza a un encuentro inminente de cara a conseguir los apoyos suficientes para esa investidura. El presidente de los populares tiene el aval de haber ganado las elecciones generales. El Partido Popular ha sido la fuerza más votada y, aunque en las últimas horas algunos analistas han criticado con más odio que con razón este ofrecimiento, lo cierto es que, como explica hoy Federico Jiménez Los Santos en el artículo que pueden leer en libertaddigital.com, el apoyo al liderazgo de Feijóo no es una opción, es una obligación y una necesidad. ¿Por qué? Porque de momento, a día de hoy, es la única opción que tenemos de conservar el régimen constitucional, el modelo de Estado que nos dotamos en el año 78 y que Sánchez y la banda de los malos quiere derrocar y quiere derrotar. Esto lo tenemos o lo tendríamos que tener todos bastante claro. Con su ofrecimiento, ya rechazado por Sánchez,
con mala educación, con rencor, con escasa, desde luego, altura política. Tengo aquí la carta del Partido Socialista, la respuesta que le da Sánchez, y la verdad es que si tienen oportunidad ustedes de leerla, merece la pena. Es realmente deplorable, ¿no? El lenguaje que utiliza un presidente del Gobierno en funciones para contestar al ganador de las elecciones del pasado 23J. Como les decía, Feijóo da, entiendo que un ejemplo de democracia. Primero, porque el Popular, lógicamente, preveía el desprecio del presidente en funciones, porque tiene antecedentes de sobra, pero la talla política también, desde luego, se demuestra en estas circunstancias. Y él, Feijóo, estaba obligado a dar este paso para iniciar esa ronda de contactos. Por eso es necesario, más necesario que nunca, que ante esta situación, ante esta circunstancia, Partido Popular y Vox y Partido Popular, pónganlo ustedes en el orden que prefieran, aclaren qué relación quieren tener de ahora en adelante, qué relación quieren tener de cara al futuro, desde luego no demasiado prometedor, que se nos augura y se nos presenta a los españoles. No es lógico, y en este punto quiero hacer referencia a la entrevista que ayer concedía el presidente de Andalucía en el diario El Mundo, que Moreno diga que Vox da más miedo que Bildu y la Esquerra al electorado, y que luego su partido pida el voto a Vox para formar gobiernos en comunidades autónomas y en ayuntamientos. ¿A qué electorado se refiere Moreno? ¿A qué electorado se refiere el presidente de Andalucía? ¿Al de izquierdas, que nunca votará al Partido Popular y a Vox, como ha quedado demostrado en las anteriores elecciones, a pesar de los intentos infructuosos por parte del Partido Popular de recabar ese voto de izquierdas? ¿O al que Vox ha votado y se fue y ya no regresó al Partido Popular? Dicho esto, el presidente del Gobierno en funciones trata de dar una lección de constitucionalismo al presidente popular, cuando Pedro Sánchez está dispuesto, y esto nos tiene que quedar claro a todos, a pactar con aquellos que buscan la ruptura de la Carta Magna y, por tanto, también la ruptura de España. A las 7:07 de la mañana, las 6:07 en las Islas Canarias, vamos a contarles estas y otras noticias. Lo hacemos, como siempre, con ayuda de Sergio Heras, Silvia Ribeiro. ¿Qué tal, Silvia? Buenos días. ¿Qué tal, Rosana? Buenos días. En la carta que Alberto Núñez Feijóo envía a Pedro Sánchez, el presidente del Partido Popular alude a un diálogo responsable en beneficio de la estabilidad política e institucional de España. Feijóo se refiere a la mejor gobernabilidad posible para el país, a pesar de las incertidumbres y las diferencias. Pedro Sánchez responde echando en cara al Popular que recupere la comunicación tras la ruptura ante la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial. Le recuerda que los principios de la democracia parlamentaria, que fija el ámbito del Congreso de los Diputados, el espacio en el que deben articularse las mayorías que permitan la investidura del candidato. Finaliza rechazando el ofrecimiento y emplazando él a Feijóo a un encuentro tras el 17 de agosto. Fíjense ustedes el tono de la carta. No se la voy a leer de manera íntegra, pero desde luego me quedo con las ganas de hacerlo. Así empieza el presidente del Gobierno en funciones la carta que dirige a Alberto Núñez Feijóo. Estimado Alberto, agradezco la oportunidad que me brinda su carta para retomar la comunicación entre nuestras fuerzas políticas, interrumpida de manera abrupta y unilateral con la ruptura del preacuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, órgano constitucional de especial relevancia en nuestro sistema institucional, que lleva pendiente más de 4 años. Aunque hoy dispongamos de medios más ágiles para la interlocución que el diálogo epistolar, como secretario general del Partido Socialista Obrero Español, siempre he considerado esencial una comunicación fluida entre nuestras respectivas fuerzas políticas. Vamos, que de entrada le mete un tortazo a Alberto Núñez Feijóo por la ruptura de las negociaciones en torno a la renovación de los órganos judiciales, y luego de paso le dice que esto de mandarse cartitas que está pasado de moda. Pero es que continúa luego el que quiere romper España pactando con aquellos que apuestan por la ruptura, con los golpistas y con los prófugos de la justicia, aparte de los proetarras. Quiere dar lecciones de constitucionalismo al líder del Partido Popular. Dice: nuestro sistema democrático cuenta con reglas claras para la configuración del sistema de la nación. Estas reglas se ajustan a los principios de la democracia parlamentaria, que fija en el ámbito del Congreso de los Diputados el espacio en que deberán articularse las mayorías que permitan la investidura del candidato o candidata que recabe los apoyos necesarios. Me permito recordarle que nuestra Constitución es diáfana al respecto, y así lo estipula claramente en su artículo
artículo 99. Bueno, el artículo 99 el que hace referencia precisamente a esa decisión que tomará el rey una vez que éste realice esa ronda de contactos con las diferentes fuerzas políticas y constate Felipe VI quién está en disposición de formar gobierno. Y al final es cierto que depende todo de Pedro Sánchez. Si Pedro Sánchez en esa primera ronda de contactos le explica al presidente del gobierno que va a alcanzar un acuerdo con Junts, que tiene el sí de Junts y que por tanto junto con el resto de las fuerzas políticas que quieren romper España está en disposición de instaurar un nuevo Frankenstein, pues el rey de España le encargará la configuración de su gobierno a Pedro Sánchez, pero también se puede dar el caso de que esta situación no se produzca y por tanto el que ha ganado las elecciones, el candidato y la lista que ha conseguido más apoyos sea la que tenga ese mandato por parte del rey de España. Eso es lo que dice el artículo 99 de nuestra Constitución. Pero como ven, este es el tono de la carta en donde el presidente del gobierno no puede evitar esa soberbia que le caracteriza, como les decía anteriormente, y esa chulería. Bueno, en esa fecha, 17 de agosto, que es donde establece el presidente del Gobierno en funciones, el punto a partir del cual él podrá reunirse con Feijóo, se establecen una serie de fechas importantes en el calendario, porque aquí se van a instaurar, se van a formar también los grupos parlamentarios, se va a formar también la mesa del Congreso de los Diputados y también la elección del presidente de la Cámara. Y es en este punto donde me quiero detener porque, desde luego, el Partido Socialista está empeñado en mantenerla y para ello pues pasa por otorgar, lógicamente, un grupo parlamentario propio a Junts per Catalunya y a Esquerra Republicana de Cataluña, con todo lo que eso significa, ya no solamente de dotación económica, sino también de acción política dentro del Parlamento. Con este panorama, y una vez que se ha recontado el voto cera, que otorga un escaño más al Partido Popular, 137, el escaño 16 de Madrid, de Carlos García Adanero, con el que teníamos ocasión de hablar el pasado viernes, el foco se pone en Waterloo, el foco se pone en Puigdemont. Allí el prófugo golpista Puigdemont decía esto este fin de semana al diario Ara. Pedro Sánchez no será presidente con los votos de Junts. No puede serlo. ¿Por qué? Por muchas razones, pero le diré una muy clara. Pedro Sánchez miente e incumple. Y como ya lo ha hecho varias veces, exactamente qué sentido tiene para nosotros hacer presidente a un mentiroso y a un incumplidor. Por tanto, no entenderá que Esquerra apoya a Pedro Sánchez si se da la oportunidad. Ya no lo entendí hace 4 años, no lo entendí. Es que por delante, un tío al que no le comprarías ni un coche de segunda mano es un deporte de riesgo. Es decir, no se puede negociar con este señor sin tomar todas las precauciones. Bueno, pues de momento esto es lo que dice Puigdemont desde Waterloo. Como ven ustedes, se pueden extraer dos conclusiones, que a día de hoy, según lo que dice, si nos creemos lo que dice el prófugo, y yo todo esto lo pongo desde luego en cuarentena, no hay acuerdo y no es posible el acuerdo, y por otro lado las relaciones lógicamente entre las fuerzas independentistas, entre Junts y Esquerra, están bastante tocadas, pero insisto, yo soy de las que pone en cuarentena lo que dice Puigdemont. No me fío de un prófugo que sale en el maletero de un coche. El gobierno insiste en alcanzar ese acuerdo, insiste en que se dan las bases para alcanzar ese acuerdo y habla de los márgenes de la Constitución, que sin embargo no descarta reformar para adoptar nuevos márgenes y que esta opción esté dentro de una supuesta legalidad. Lo han dejado claro varios interlocutores este fin de semana. El primero de ellos, la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, que en una entrevista en el diario La Voz de Galicia dice claramente que habrá gobierno de coalición y que hay que respetar a todas las fuerzas políticas. Y insiste en la campaña de la mentira de Feijóo y a la hora de hablar de la negociación, su marco dice que es la Constitución. Hai que poder falar de todo. En democracia hai que poder falar de todo, sen medos, pero tamén é verdade que as partes sabemos cales son os límites, e os límites son o marco constitucional, a legalidade vixente e o marco democrático. Sabendo isto, sempre hai posibilidades de camiñar e de dar unha saída. Bueno, ¿y cuáles son esas posibilidades? Pues obviamente las posibilidades son reformar la Constitución o hacer que ese marco legal sea diferente. Es curiosa esta entrevista, no deja de ser llamativo observar cómo el periodista se dirige continuamente en español a la vicepresidenta en funciones y ella contesta siempre en gallego, por cierto, en un gallego
que es a veces difícil de entender porque ella misma tiene dificultad para expresarse en gallego. Y luego es curioso, ¿no?, porque a ella le delatan, ¿no?, ese brillo de los ojos cuando le preguntan, bueno, ¿y usted va a ser de nuevo otra vez vicepresidenta del gobierno en este gobierno de coalición en el que usted ya se ve? Bueno, no, yo no me veo en este gobierno, no estoy en este plan, yo no tengo por qué decidir, esto se corresponde a otra fase, corresponde a otro momento. Bueno, sus ojos y el brillo de sus ojos desde luego la delatan, pero insisto, es curioso, ¿no?, como el periodista se dirige a ella en español y ella no sin dificultad se dirige en gallego. Bueno, la realidad es que, hablando de la Constitución y de la reforma de la Constitución, los socialistas vascos en esto son unos pioneros, siempre lo han sido y en esta ocasión no iban a ser distintos. Lo que sucede es que también lanzan mensajes contradictorios. La semana pasada les hablábamos del mensaje que había lanzado nada más y nada menos que el secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, hablando directamente de una reforma de la Constitución, sin tapujos, sin problemas, hablando de esa reforma para adaptar ese modelo territorial a una España federal. Además lo decía con todo lujo de detalles. Bueno, hoy es otra socialista vasca la que se expresa en otro periódico en una línea totalmente distinta. En el Correo Vasco, Idoia Mendia, vicelehendakari, asegura en una entrevista que el PSOE no se saldrá del texto constitucional. En El País, Ortúzar dice que ve a Junts con altura política suficiente. Preguntado por el apoyo de Puigdemont a Sánchez, dice el presidente del PNV, sugiriendo una intromisión del poder político en el judicial, que haría falta buscar una solución política a su situación. Si es el juez Llarena, añade, no hay solución. Lander Martínez, que es diputado electo por Sumar en Vizcaya, decía esto en Radio Euskadi. Nosotros siempre hemos considerado que la Constitución nos da un montón de herramientas. Más allá de futuros cambios, de futuros planteamientos que se requerirían, ¿no? La Constitución da herramientas de descentralización, reconocimiento nacional, reconocimiento competencial, en fin, de construcción de un Estado federal o confederal, incluso con carácter asimétrico, que permite bastante margen. Bueno, pues como ven, son varias las líneas de actuación que están llevando los socialistas y sus socios de Sumar y al final todos confluyen en la misma cuestión, ¿no?, en una reforma constitucional para adaptar ese marco legal al objetivo que tiene en este momento Pedro Sánchez, que es llegar a un acuerdo y alcanzar un acuerdo con Junts. En cualquier caso, y a pesar de todo, la verdad es que en las últimas horas ese escaño número 137 para el Partido Popular, que formaría, si se suman los votos de UPN y los de Vox, ese escaño número 171 y que establece la necesidad de ese sí de Junts y no la abstención, ha escocido bastante a los socialistas porque se ha solicitado un recuento que veremos a ver qué es lo que sucede en las próximas horas, porque de momento se están encontrando con varios problemas para que se pueda llevar a cabo. La realidad es que ese escaño nuevo ha escocido porque la situación cambia. A partir de las 10 de la mañana, la sede del Partido Popular, Cuca Gamarra, va a ofrecer una rueda de prensa. Entiendo que será para reaccionar ante esa contestación descarada del presidente del Gobierno en funciones, pero antes lo hacía Miguel Ángel García Martín, el consejero de Presidencia y Justicia de Administración Local de la Comunidad de Madrid. Y por tanto el Partido Popular y Alberto Núñez Feijóo está legitimado para formar el gobierno que necesita nuestro país, porque frente a eso lo que tenemos es una amalgama de hasta 20 formaciones políticas, entre los cuales se encuentran los herederos políticos de ETA, aquellos también que trataron de dar un golpe de Estado en Cataluña y que están liderados por un prófugo de la justicia. Necesitamos legalitas a esta hora de la mañana también. Oye, que llegamos a casa, por ejemplo, de las vacaciones y nos encontramos con un lío monumental, que nos han entrado en casa o tenemos unas averías estupendas o, oye, que a lo mejor tenemos una casa alquilada y nuestros inquilinos no nos pagan. En fin, es que los abogados se pueden necesitar absolutamente para todo. Para todo, Rosana. Y te diré que no tienes ni siquiera que esperar a llegar a casa porque los abogados de Legalitas nos atienden por teléfono o por internet sobre cualquier asunto y desde donde estemos. Así que quien se pregunte eso de cómo funciona, bueno, ¿sabes esos centros de médicos donde según lo que te pasa te derivan a un médico especialista o a otro? Bueno, pues en Legalitas el triaje, igual, el de toda la vida. Bueno, pues tras escuchar tu consulta, en Legalitas hacen exactamente lo mismo. Te pasan con un abogado experto en tu caso, laboralista, fiscalista, el que necesites. Así que ya sabes, hazte de Legalitas en el teléfono gratuito 900-100-665, 900-100-665 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites.
necesites. Eso que se suele decir de voy a llamar a mi abogado. Pues eso exactamente. Así que ahora además, por ser oyente de radio, te ahorras un mes el primer año. Es la mañana de Federico. Es radio. Bueno, son ya las 7:23 de la mañana, las 6:23 en las Islas Canarias. Hoy ya digamos que es un día de tranquilidad, aunque los que apuren las últimas horas de sus vacaciones estarán dispuestos a aguantar y aguantar, aunque se produzcan los atascos en algunos puntos concretos, ¿no?, de la geografía española. Vamos a saber cómo se circula por las carreteras españolas, también por las calles de Madrid. ¿Qué tal, Paula Ruiz? Buenos días. Buenos días. Pues hasta ahora en Madrid encontramos tráfico intenso en la M30, en la avenida de La Paz y en la avenida de Manzanares a la altura de Madrid-Río. En el centro de la ciudad, algunas retenciones ya en la Gran Vía y tráfico intenso en la calle Francisco Silvela a la altura de Manuel Becerra y algunas complicaciones en el Puente de los Franceses. Comprobamos cómo se circula por el resto de carreteras españolas. DGT, Lucía Andújar, buenos días. Seguimos en directo en Es la Mañana de Federico en Es Radio. Son las 7:30 de la mañana, las 6:30 en las Islas Canarias y hoy es lunes 31 de julio. En fin, vamos a contarles enseguida con Silvia Ribeiro y Sergio Heras más noticias que nos deja la jornada y sobre todo es interesante contarles qué es lo que está pasando con ese recuento de los votos, esa guerra de recuento de votos que ha establecido el Partido Popular y el Partido Socialista y cómo se va a hacer a partir de ahora y qué consecuencias puede tener. El pasado viernes, ya última hora, el sábado, se confirmaba oficialmente ese escaño para Carlos García Danero, el diputado popular número 16 en la lista por Madrid. Nosotros hablábamos con él el pasado viernes y claro, no podíamos darle la enhorabuena porque todavía no tenía ese escaño en firme, pero hoy sí, y desde luego bien le hará a España tener a Carlos García Danero en el Congreso de los Diputados y muy necesitada está España y desde luego nuestro país y la política y la vida parlamentaria de diputados como él, valientes y que dicen las cosas claras sin ningún tipo de complejo. Así que bueno, seguiremos contando el próximo curso político, desde luego, tengamos el gobierno que tengamos, lo que tiene que decir a Danero en el Congreso. Ojalá le dejen decir y muchas cosas a Carlos García Danero en su escaño. Bueno, antes de contarles cómo se va a recontar ese voto, en qué punto estamos ahora mismo, vamos a recomendarles a todos los estudiantes que nos estén escuchando, a todas aquellas personas que quieran estudiar, por ejemplo, periodismo, que tienen un máster extraordinario que organiza esta casa, Sergio, y que pone a su disposición pues multitud de herramientas. Eso es, porque es importante ya no solo comunicar, sino aprender a comunicar de verdad, y por eso está en marcha el máster en periodismo digital, radio y televisión creado por UNIT y Libertad Digital. Hay clases presenciales en aulas multimedia en la zona del Viso de Madrid con formación técnica y prácticas reales garantizadas en las instalaciones del grupo de Libertad Digital. Está abierto el plazo de inscripción para el mes de septiembre y puedes consultar los detalles en unit.edu.es o llamar al 91 060 44 13. 91 060 44 13. Bueno, y teniendo esa información, teniendo esa formación, se pueden contar noticias como esta que le vamos a contar a continuación y que no es otra sino que una guerra de recuentos de votos, porque cada escaño, Silvia, cuenta. Sí, el PSOE ha pedido a la Junta Electoral Central que cuente de nuevo los votos declarados nulos en Madrid. La petición de los socialistas llega después de la negativa de la Junta de Zona, que considera que no hay motivos para un nuevo recuento y que las supuestas irregularidades a las que eluden desde Ferraz responden únicamente a especulaciones. El PSOE espera que una revisión de los votos les devuelva el escaño que perdieron en favor del PP tras el escrutinio del voto cera de españoles residentes en el extranjero, lo que obliga a Sánchez a buscar el sí expreso de Puigdemont para seguir en la Moncloa. El bloqueo provocado por los resultados electorales dificulta la renovación del Consejo General del Poder Judicial y, de hacerse, será con el sistema actual, sin que sean los jueces quienes elijan a los jueces. El presidente del Poder Judicial hace un llamamiento a PP y al PSOE para reformar el órgano de gobierno cuanto antes. En una entrevista en ABC, Vicente Guilarte pide a los políticos que busquen una fórmula para que el Tribunal Supremo, mermado en un 30% de su plantilla, pueda funcionar con normalidad. Este fin de semana han muerto al menos 8 personas por ahogamiento. El sábado fue una jornada negra con 5 fallecidos en playas, piscinas privadas, embalses y pantanos. El domingo se sumaban las muertes de un joven de 21 años en Valencia y una mujer de 42 en Palencia, ambos en ríos. Desde el inicio del verano se han registrado más de 140 víctimas mortales por ahogamientos en España. Y se lo vamos a volver a repetir por si no les ha quedado clara la cifra. 140 personas han fallecido por ahogamiento en España en lo que llevamos de verano.
140 personas. Por favor, precaución absoluta. Si está usted en una playa, hay una bandera amarilla, no se bañe usted. Y si encima tiene dificultades para poder nadar, si encima está en una playa que desconoce. En España hay playas maravillosas y extraordinarias, pero que son muy peligrosas. Y el peligro en el agua se presentan en circunstancias muchas veces que uno no se las espera, y cuando menos se lo espera. E incluso siendo un gran nadador, hay gente que no sale del agua con vida en esas playas y en esos ríos peligrosos. Por favor, precaución. En las piscinas, pues ¿qué quieren ustedes que yo les diga? Si están al cargo de niños pequeños que no saben nadar, no pierdan ojo. Si los niños y los adultos no saben nadar, más aún. Si están en hoteles, si están en casas con piscinas privadas que no tienen socorristas, todavía más aún. 140 personas han fallecido por ahogamiento en España en lo que llevamos de verano. Esto es una cifra absolutamente triste, que tenemos que ponerle freno. Es que es una auténtica tragedia. En fin, nos vamos a ir a La Gomera. Anteriormente les comentábamos la última hora. Bueno, en estos minutos desde luego no ha mejorado demasiado la situación, pero son todavía muy pocos los habitantes de La Gomera que han visto restablecido el sistema de electricidad. Sí, los habitantes de La Gomera siguen recuperando poco a poco la normalidad tras el apagón que ha dejado sin luz a toda la isla desde la madrugada de este domingo. Según Endesa, de los 12.700 afectados, solo 2.500 clientes han recuperado la electricidad a través de grupos electrógenos. El presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, hace un llamamiento a la calma. Se está pidiendo que se restablezca cuanto antes el servicio de energía eléctrica, y desde luego no sabemos lo que va a durar, pero en principio ya se están empezando a resolver los problemas más urgentes. La desocupación de viviendas en Madrid ha devuelto a las calles a decenas de politoxicómanos que están provocando problemas de convivencia. El sábado 2 hombres fueron atendidos por los servicios de emergencias con heridas de arma blanca tras resistirse a un intento de robo en Guadalís de la Sierra. Y en el centro de la ciudad, en la plaza del 2 de Mayo, otros 2 hombres fueron agredidos en una reyerta que acabó con uno de los heridos en estado grave, con un corte importante en el cuello, cerca de la yugular. El supuesto atacante ya ha sido detenido. Escuchamos al portavoz del SAMUR. Encontramos con 2 personas afectadas, una de ellas una herida leve en la mano, pero la otra, sin embargo, tiene una herida muy grave en el cuello, un corte en el cuello de forma importante que puede afectar la yugular, ¿no? Pierde una importante cantidad de sangre. En las últimas horas Rusia ha atacado la región de Kharkov, provocando al menos un herido. El régimen de Putin, por su parte, acusa de nuevo a Ucrania de lanzar ataques con drones sobre su territorio, tras el suceso de este domingo en Moscú, que obligó a cerrar el aeropuerto de la capital durante varias horas. El Kremlin señala que Kiev ha atacado un pueblo cercano al mar de Azov. El presidente ucraniano Zelensky se defiende y prepara ya la estrategia invernal. Gradualmente, la guerra está regresando al territorio de Rusia, y este es un proceso natural y justo inevitable. Pero debemos ser conscientes de que los terroristas rusos aún pueden atacar nuestro sector energético e instalaciones críticas este invierno. Hoy discutimos el estado actual de preparación para todos los escenarios posibles. Bueno, y en los deportes, desgraciadamente, Fernando Alonso tuvo con su Aston Martin, fue quinto, Carlos Sainz tuvo que abandonar, no llegaron buenas noticias desde el último Gran Premio de Bélgica. Fernando pidiendo toda la ayuda necesaria. Hombre, yo creo que tenemos que mejorar, eso no cabe duda, ¿no? Aunque hoy haya ido bien la carrera y hayamos sumado buenos puntos, no pudimos luchar por el podio o se quedó un poco lejos. Ahora vamos al parón, este resultado seguramente ayude un poco a la moral del equipo para irnos con menos peso en los hombros, ¿no? Porque las últimas carreras estaba añadiendo un poco de presión a todo el equipo. La buena noticia deportiva nos la daba la selección femenina sub-19, que es de nuevo campeona de Europa. El equipo femenino ha revalidado el título al imponerse en la tanda de penaltis a Alemania. Y en la gira americana de pretemporada, el Barcelona se ha impuesto al Real Madrid por 3-0 en el partido amistoso que han disputado en Dallas, Texas.
Bueno, esta música nos lleva como siempre a la Mutua, y es que la Mutua de verdad es que nos despierta a esta hora de la mañana, las 7:38. Me encantan estos ritmos ochenteros. Y además que no bueno, es que nos llevan a nuestra juventud de nuevo, Rosana. Yo no sé, ¿tú tienes todos los seguros en la misma compañía? Bueno, tengo un poquito de todo, ¿eh? Bueno, pues un picoteo. El de hogar, el de vida, el de coche, bueno, seguramente lío, es un jaleo, y además seguro que os ha pasado que aún así un día os dais cuenta de que os han subido el precio. Bueno, si esto es así, sabed que siempre se puede cambiar a mejor. ¿Y cómo? Pues yéndote a la Mutua. Te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, llama al 91 555 55 55. 91 555 55 55. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Vamos al resumen de la prensa económica ahora con Luis Fernando Quintero. Es la mañana. Es radio. Bueno, Luis Fernando Quintero, buenos días. ¿Qué tal, Rosana? Muy buenos días. Resumen de la prensa económica. Tenemos que, por supuesto, empezar por Libre Mercado, por nuestro diario. El Gobierno deja sin sueldo a los funcionarios durante el nuevo permiso parental de 8 semanas. A ver, cuéntanos, ¿qué es esto? Básicamente, en campaña electoral se les prometió a los funcionarios un nuevo permiso de 8 semanas. No os preocupéis, vais a tener 8 semanas... sin remunerar. Esa fue la parte que no dijeron. Sí, claro. El problema, recuerda Así cualquiera. El problema, recuerda CESIF, en esta pieza que firma Carlos Cuesta, es que evidentemente el pacto que existe es que no habrá permiso sin remunerar, con lo cual aquí hay un nuevo conflicto abierto, en este caso, entre los funcionarios y el gobierno de Pedro Sánchez, que podría ser renovado, como a todas luces parece que va a suceder. Pero es que no solamente se olvida de los funcionarios, en este caso, también lo hace de nuevo en un nuevo capítulo de agravio contra la agricultura, en este caso contra el vino y los olivos. Dice: Sánchez deja fuera al vino y al olivar fuera de las primeras ayudas a la sequía. Asaja está denunciando que son producciones extremadamente afectadas por la falta de lluvia y prevé una grave disminución de la futura cosecha, pero en cambio los planes que tiene aprobado el gobierno para ayudar a apoyar a los cultivos que peor lo han pasado con la ausencia o la falta de lluvias de este año, bueno, pues ni el vino ni el olivar, que dicho sea de paso, no parecen productos menores para la agricultura española. No, lo que no es menor es la capacidad destructiva de Sánchez del sector primario. Es su objetivo, claramente. Bueno, es que además es una tendencia que parece instalada en Bruselas. De hecho, en el campo se queja mucho de que parece que quienes tienen que tomar las decisiones sobre el campo no han salido a una ciudad en su vida, no saben cómo funciona un cultivo ni cómo cómo son las zonas rurales en España. Pero es que en el gobierno tampoco quieren corregir esa tendencia, al revés. Toman nota y amplían todavía más esas medidas. Pero bueno, es cierto, así es como está tratando Sánchez al campo, y en este caso, pues... Claro, y no es otra cosa que también la política ecosostenible u oque verde, ¿no? De implantación masiva de molinillos, de placas solares que acaban y que destruyen el campo, ¿no? Y normatización de cultivos que llevan siglos funcionando estupendamente y que ahora, para hacerlos más verdes, da la sensación de que funcione bien la agricultura. Debe ser que hay gente en Europa y en España que piensan que eso no es bueno para el campo. Bueno, pues como no es bueno para el campo, se lo tienen que cargar para que la naturaleza se abra camino. Como Dios le dio a entender. Bueno, Expansión lleva hoy una noticia muy interesante, y es los efectos que está teniendo en las hipotecas ese alza de los tipos, ¿no? Claro, llevábamos en Libre Mercado este fin de semana un artículo de Manuel Llamas que, bueno, pues asustaba un poco, porque venía a decir qué era lo que estaba sucediendo con los tipos de interés y las hipotecas en otras partes del mundo, por ejemplo en Estados Unidos, donde, como recordábamos la semana pasada, las alzas de tipos están siendo un poquito más agresivas, o digamos que van por delante de Europa, probablemente hasta niveles a los que Europa tendrá que terminar llegando. ¿Y a cuánto están los tipos medios de las hipotecas en Estados Unidos? El 7%, ya lo decimos. Entonces, lo que nos está contando Expansión es que esas subidas de tipos que hemos vivido la semana pasada del Banco Central Europeo lo que está haciendo es subir efectivamente el precio del dinero, y esto hace que los bancos tengan que afinar mucho su estructura comercial para ver qué tipo de hipotecas diseña, y lo que sí se está viendo es una brecha muy grande entre aquellas entidades que tienen margen para ajustar
valga la redundancia, sus propios márgenes y poder ofrecer tipos un poquito más competitivos, y aquellas que directamente están apostando ya por tipos del 5, 5,5, 6% a la hora de ofrecer sus hipotecas. Esa brecha la estamos viendo y va a ser fundamental en el mercado porque, a fin de cuentas, aunque el número de hipotecas constituidas ha dejado de crecer, lo cierto es que siguen firmándose. Bueno, y en ese sentido el Economista lleva hoy también una noticia hablando de la situación de España en relación, poniéndola en contexto dentro de la OCDE, el país que más grava la propiedad, ¿no? Aquí, al mismo tiempo, fíjate que es un país donde el sistema de ahorro siempre ha sido la propiedad, ¿no? Es la herencia o la hucha, ¿no? Siempre ha sido la propiedad. Es el ahorro del pobre, le dicen. Efectivamente, sí. Bueno, pues sí, España es el país de la OCDE que más grava la propiedad. Habría que añadir una coletilla a este titular del Economista, y que más pone en riesgo los derechos de la misma. Es decir, después de la ley de vivienda que se aprobó y que el mercado esperaba precisamente ese cambio de gobierno para corregir esa anomalía en la que la legislación española recoge directamente el despojar de los derechos de propiedad a algunos propietarios de vivienda. Bueno, pues a esa anomalía se le suma otra, que es que dentro de los países desarrollados, el país que más grava, que más penaliza vía impuestos la propiedad de una vivienda es España. Y esto está haciendo mucho daño al mercado inmobiliario, y ya lo decimos porque así nos lo trasladan las propias empresas del sector. La inversión en este sector retail en vivienda, es decir, vivienda residencial, se va a frenar, y la que pensaba venir se ha ido. Pues fíjate que me interesa mucho esto que acabas de decir de esa reforma o esa contrarreforma que se esperaba, ¿no? Y estoy pensando en concreto en la ocupación, ¿no? En esa nueva normativa que el Partido Popular había presentado en su contrarreforma. Y claro, yo el otro día pensaba, digo, ¿cuánta gente se ha quedado desamparada con el resultado del 23J, ¿no? Pensamos, por ejemplo, en todas aquellas personas que están padeciendo la ocupación de sus inmuebles, de sus viviendas. Pensaba, por ejemplo, en todas las personas que tienen a niños en la educación especial y que ven cómo dentro de 7 años esas escuelas especiales, que son pioneras en España y un ejemplo para el resto del mundo, van a desaparecer, porque así lo estipula la LOMLOE. Pensaba, por ejemplo, y a esto le vamos a dedicar hoy buena parte del programa, a los enfermos de ELA. Sí. Esos miles de enfermos de ELA, de esa enfermedad degenerativa que no tiene de momento cura y que están a la espera de una ley prometida por activa y por pasiva que nunca se ha aprobado para que pueda sufragar al menos los gastos básicos de estos enfermos que necesitan y que tienen que sufragar, y que muchos de ellos, al no poder hacerlo, pues optan por la única vía alternativa que les dejan, que es esa eutanasia, esa muerte, ¿no? Bueno, me parecía escalofriante, ¿no? Todas las personas que estaban pendientes de esas contrarreformas y que finalmente ven que no es posible, ¿no? Que no da la sensación de que no van a llegar. En fin, pues a eso le vamos a dedicar buena parte del programa, así que luego a partir de las 9 vamos a volver otra vez a hablar contigo, nos cuentas cómo abre la bolsa, si te parece, y les vamos a dejar ahora mismo con las noticias más cercanas, las de su comunidad, y de regreso a las 8 en punto actualizamos las noticias. Hoy vamos a tener en la tertulia a Carlos Cuesta, a Pablo Planas y a Carmelo Jordá. Es